Ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios. Un potente mensaje extraído de las Sagradas Escrituras. En la voz del pastor Carlos Hoyos. ¿Cómo es que dice? También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Pueden sentar. ¿Qué es un tiempo peligroso? Es ese tiempo donde se pueden presentar varias situaciones que pueden afectar el desarrollo de la iglesia. En primer lugar, quiero hacerles saber que el pasaje está enfocando sencillamente lo que es la prevención de Pablo a un pastor llamado Timoteo acerca de la aparición de la apostasía. ¿Por qué es tan peligrosa la aparición de la apostasía? Porque la apostasía hace en la iglesia daños mayores que los pecados morales. Porque la apostasía hace más daño que cualquier otra situación que se pueda dar en el desarrollo de la vida de los cristianos. Ahora bien, es bueno aclarar que la apostasía es igual a volverse atrás, a renegar de lo que antes vivió, disfrutó, difundió, experimentó. Esa es la apostasía. En el capítulo 4 de la primera carta, ustedes leen, el Espíritu dice claramente que en los posteros días algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, que prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen los creyentes y los que han conocido la verdad. Entonces, para Pablo, uno de los grandes peligros que tiene el cristianismo es la apostasía. Y lo más preocupante es que la apostasía no surge de afuera, sino de dentro. ¿Y quién es apóstata? Apóstata es todo aquel que, habiendo abrazado la fe, un día cualquiera dentro de la iglesia dice: no comparto la doctrina que está enseñando la iglesia, y comienza a dañar conciencias a fin de llevar tras sí a muchas personas que de buena fe han querido seguir a Dios, pero que, aprovechando su niñez espiritual, estos astutos y perversos y perversas dañan la conciencia, haciendo que aquellos comiencen a dejar de vivir la esencia del cristianismo, que es la obediencia y la santidad. Por eso para Pablo es muy delicada la apostasía. Les recomiendo que se lean todo el capítulo y van a encontrar las características de los apóstatas, ¿ya? Para que de pronto, cuando a su iglesia, a su casa, en su trabajo, después de un culto, alguien le quiera tratar un tema de los que ya menciona Pablo en esta carta, se acuerde con quién está hablando. Es necesario entender que cuando ese fenómeno se da, normalmente esa gente no va a permanecer y se va a cumplir lo que dice Juan en su capítulo 2 de su primera carta: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Es bueno que tengamos en cuenta. Pero cuando yo hablo de tiempos peligrosos, también quiero hablar de otros aspectos muy importantes, como por ejemplo la indiferencia.
A mí me preocupa sobremanera la indiferencia que hay hoy en las iglesias. Uno no alcanza a entender cómo el creyente, sabiendo qué es lo bueno, no lo hace. Entendiendo a lo que fue llamado, no pone en práctica ese llamamiento. Sabiendo dónde se encuentran las respuestas en Dios, va y las busca por otra parte. Una indiferencia donde a los cristianos hoy no los mueve nada ni nadie. Acabamos de hacer una encuesta con un grupo de muchachos. Vamos a iniciar un trabajo muy importante. Y nos llamó mucho la atención que el 25% de los encuestados han pensado en suicidarse. Y los padres tranquilos, se invitan a la oración de la tarde y se quedan viendo su televisión en el parque porque hay que sacar tiempo para la familia. Una indiferencia a lo de Dios, y sus hijos quieren suicidarse. ¿No le parece muy duro eso? Un 20% de los encuestados abusados sexualmente. Y los padres de familia tranquilos, nada pasa. Y la iglesia tranquila, nada sucede. Y si escuchan que el pastor habla duro aquí, ese pastor es cansón. Pero ¿cómo no vamos a hacerlo? Si es nuestra responsabilidad tratar de sacudirles esa conciencia, para que abramos los ojos y entendamos que estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Y saber que hay una manera, hay una medicina, que es acudir a Jesús. Donde papá y mamá reúnen a su familia, los llevan al santuario de Dios, le generan conciencia acerca de la vida en comunión, de la vida devocional, de las salidas que hay en Dios. Pero como vivimos una vida ajustada al fenómeno social, entonces no nos preocupamos por lo que está pasando. El diablo está atacando de una manera impresionante la familia. No vaya a creer que lo que Dios estableció en el principio es lo que más desea el diablo destruir. La familia es la primera institución establecida por Dios. Y es en la familia donde el adversario nuestro intentará hacer daño por un lado o por el otro. Y entonces vienen los problemas, donde él no lo entiende, ella no lo entiende, viven peleando y los muchachos terminan decepcionados de papá y de mamá que dicen que son cristianos, pero su vida deja mucho que desear. Estamos precipitando a nuestros muchachos, a las generaciones venideras, a una tragedia total. Y el diablo feliz y los cristianos dormidos. Entonces ya en la iglesia el pecado no es pecado. Hace poco tiempo alguien me visitó a la oficina. Me ha comentado todo lo que ha hecho, pero me llama mucho la atención que dice: son errores que cometí. Y le dije: no son errores, son pecados de los cuales usted tiene que arrepentirse. Porque nosotros confundimos errores con pecados y no queremos que nos digan la verdad. Pero yo quiero que sepan una cosa hoy: en este tiempo peligroso es necesario decir la verdad. Usted verá si alaba a Dios, hermano. Tenemos que dejar la indiferencia, hermano. Digan algo, pero digan algo. Tenemos que dejar la indiferencia. Por favor, dejemos la indiferencia.
esa indiferencia a la oración, esa indiferencia de ir al culto, esa indiferencia de la vida devocional, esa indiferencia frente a la lectura de la palabra, esa indiferencia frente a una vida en comunión en la iglesia, donde los muchachos, su mejor compañía es el celular con datos, el internet en su casa. Ellos tienen un amigo permanente. Por ahí estaba mirando yo un videíto que está haciendo daño, que lo llaman como que es que el padre Momo, y está causando suicidios en cantidad, porque son retos a los cuales los muchachos se van enfrentando y comienzan con bobadas y los va llevando hasta que los lleva al suicidio. Papá y mamá pagan internet, papá y mamá pagan televisión para que los hijos les dejen a ellos su privacidad y ellos puedan estar tranquilos. Él está entretenido allá, ella está entretenida allá, y se les olvida que el trabajo más honroso, más bien pago, el más grande que hay, es criar a nuestros hijos en disciplina y en temor del Señor. Usted verá si alaba a Dios. Tiempos peligrosos, porque hoy es más peligroso que cuando yo creía el Evangelio. Cuando nosotros creímos al Evangelio, no sé si aquí habrá de esa gente que vivió lo que nosotros vivimos. Para nosotros nos llevaron a la cárcel, nos dieron destierro del pueblo, nos dieron plan en la calle, nos sacaron de la casa para matarnos en el patio. Una vez se metieron a donde estábamos arrodillados y nos iban a asesinar arrodillados. Así que nosotros, antes de salir de la casa, leíamos un salmo y orábamos, porque no sabíamos si podíamos regresar. Hoy uno es una persona importante. A mí me dicen reverendo, me dicen pastor, me dicen doctor, me tienen en un alto concepto. Y uno cree que eso es la panacea, pero uno lo que no se ha dado cuenta es que es la estrategia del diablo para ver cómo usted se conforma, porque al final ya es aceptado en la sociedad. Y eso nos está llevando a que no podamos decirle la verdad a la gente. Aquí yo le he dicho la verdad a más de uno y se enojan y rejunjonean y se van y hablan mal del pastor. ¿Quién le dijo? El Espíritu Santo, al cual usted no puede ocultarle todo lo que ha hablado del pastor, solo porque se dice la verdad. No, que es que la dijo muy escueta. No importa, la verdad es la verdad, así duela, es la verdad y usted debe de oírla y además debe de obedecerla. Estamos en un tiempo peligroso. Un amigo mío dio una enseñanza en la escuela dominical donde habló de la gravedad de quienes viven en adulterio y en fornicación y en pasiones desordenadas, como es ese comportamiento que aparece hoy, de que con tal de que haya amor, no hay problema que sea hombre con hombre o mujer con mujer. La encuesta también arrojó ese resultado, porque se hace esa pregunta. Y hay unos que piensan que si hay amor entre un par de varones, ¿cuál es el problema de la vida sexual? Si hay amor entre un par de muchachas, ¿cuál es el problema de la vida sexual? Si lo que Dios mira es que nos amemos. Y entonces el orden natural establecido por Dios, ¿dónde queda? ¿Dónde queda el arrepentimiento y la conversión? ¿Dónde queda lo que Dios estableció desde el principio? Pero entonces mi amigo un día dio una enseñanza dura al respecto y fueron y lo denunciaron y le exigieron al pastor que tenía que ratificar lo que había dicho
delante de todos, pidiéndole perdón a quienes desordenadamente viven. El pastor acobardado tuvo la osadía de hacerlo. Yo me voy para la cárcel, porque yo no voy a dejar de decir lo que ya Dios dijo con anterioridad. Usted y yo tenemos que aceptar, ¿somos cristianos o no? Usted verá si alaba al Señor. A su nombre sea la gloria. Estamos en tiempos peligrosos, porque hablar de santidad, eso ya es obsoleto. ¿Quién dijo que la santidad está en la falda? ¿Quién dijo que la santidad está en que yo use solamente falda? ¿Quién dijo que la santidad está en tener esa cara pálida? ¿Quién dijo que la santidad está en tener el cabello largo? ¿Quién dijo que yo como varón no puedo ser santo con la colita atrás? ¿Quién dijo que eso es pecado? Dios no mira lo que está afuera, Dios mira el corazón. Diablo del infierno que ha engañado a los cristianos porque no quieren sufrir la sana doctrina. Y entonces en las iglesias se enojan cuando escuchan un llamado a la santidad. Pero no sé hasta dónde ustedes me irán a tolerar. Pero mientras sea pastor, no tendré otra cosa que decir que la que está escrita: seguir la paz y la santidad con todos, sin la cual nadie. Usted verá si alaba a Dios. A su nombre, gloria. A su nombre, gloria. Un día he encontrado un muchacho haciéndose la colita. Hermano, ¿ya usted es bautizado? Sí. ¿Y quién lo bautizó? ¿Usted? Y a usted fue que se le olvidó lo que se le enseñó en la doctrina. No, pero es que yo no le veo nada malo a esto. Pues vos no le ves nada malo. Los gays no le ven nada malo a ser gays. Y las lesbianas no le ven nada malo a ser lesbianas. Y los adúlteros no le ven nada a ser adúlteros. Y los fornicarios no le ven nada a ser fornicarios. Y los ladrones son profesionales. Entonces, ¿qué? Usted tiene que confrontar su vida en el espejo del alma. Si esta le avala para vivir de cualquier manera, viva como quiera. Pero el Dios que tenemos aquí es santo. Él no ha cambiado. Y Él sigue diciendo: sed santos. ¿Por qué? Pero qué lucha todos los días. No hay semana, casi que no hay culto donde yo no tenga que hablarle con franqueza a una persona. Hermano, ¿hasta cuándo hay que decirle a usted que así no se vive la vida cristiana? ¿Por qué somos tan duros? Y entonces viene a mi mente el pecado del conformismo, que nos va a llevar a la condición de los que habló Dios a través del profeta cuando dijo: ay de aquellos que a lo malo le dicen bueno, que a lo bueno le dicen malo, que a la luz le llaman tinieblas y a las tinieblas le llaman luz. Ay de ellos. Algo tiene que pasar en este tiempo en la iglesia. Yo no sé cuántos querrán pertenecer a un grupo más del montón. Cuando se les dice la verdad, entonces se enojan y dicen que se van de iglesia porque en otra parte sí les aguantan. Usted debe de saber que si quiere ser salvo, usted debe de hacer lo que Dios manda, independientemente que esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Porque entre otras cosas, la vida cristiana, la obediencia a Dios no radica en hacer lo que a mí me parece. Al contrario, en Dios es totalmente diferente. Si alguno quiere venir en pos de mí,
Niéguese a sí mismo. Así que yo quiero placer indebido, pero el Espíritu me dice que es pecado. Yo quiero desahogar mi venganza, pero el Espíritu me dice que la venganza debo de dejársela a Dios. Mi carne me pide que disfrute de todo lo que el mundo brinda, pero el Espíritu me dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Mi carne y mis consejeros me dicen que no me sujete al pastor, que no hay necesidad de tantas cosas. La Biblia enseña: obedeced a vuestros pastores. Con Dios es diferente. Si usted quiere vivir de verdad, le toca morirse. ¿Escuchó? Y si quiere ser amigo de Dios, tiene que ser enemigo del mundo. Y si quiere sentir a Dios en el alma, tiene que crucificarse con Él, para que ya no viva usted, Cristo viva en usted. Alabe el poderoso nombre de Cristo. Aleluya. Estamos en tiempos peligrosos. ¿Cómo hace usted para pasar un día sin orar? ¿Cómo hace usted para pasar un día sin leer la palabra? ¿Cómo hace para pasar una semana sin venir al culto solo por el hecho de que con la dominical basta? ¿Cómo hace para pasar 15 días o un mes sin estar en la comunión de los santos, cuando el Espíritu Santo dice: no dejen de congregarse? No dejen de congregarse. Miren cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos, ¿qué? Juntos y en armonía. Y explica la razón: porque allí envía el Señor. ¿Cuántos quieren la bendición de Dios? Hoy es más peligroso para la iglesia que el tiempo de la Inquisición. Hoy es más peligroso para el cristianismo que el tiempo de las grandes persecuciones que se desataron contra los cristianos. Porque al final eran mártires, pero morían no negando su fe. Hoy usted dice que tiene fe, pero con sus hechos la está negando. Dios dice de una manera y yo pienso que es de otra manera. Dios me enseña un estilo de vida y digo: aunque la Biblia dice, yo no estoy de acuerdo. Y se los estoy diciendo con conocimiento de causa. Un día un hermano me dijo: aunque la Biblia dice así, yo no puedo obedecer eso. Uno dice: pero sí va para el cielo. Porque es que la persona tiene que pensar ¿qué es lo que yo quiero? ¿Quiero ser salvo o quiero pertenecer a un grupo? Si usted quiere pertenecer a un grupo, no hay problema. Usted podrá pertenecer a este y a cualquiera y a los otros que vengan. Pero si quiere ser salvo, usted tiene que ser un hijo de Dios. Pero hoy un llamado a la santidad es un problema. Así que si les llamo la atención al par de novios porque viven besándose, diciendo que cuál es el problema, entonces se incomodan, ni me vuelven a saludar. He tenido que llamar a creyentes dentro de la iglesia que creen que la novia ya es la mujer. Respete la iglesia, hermano. Deje de molestar a la niña. Señorita, hágase respetar. Pero no. Lo que hace es enojarse con el pastor. Y cuando la tengan embarazada, entonces ahí sí viene el problema. Hoy no quieren que les digan la verdad, porque creen que son inmunes al pecado. Y se les olvida lo que ya está escrito: nadie toma fuego en su seno sin que se queme. Usted tiene que entenderlo. Y estimado padre de familia y madre de familia, deje de servirle su hijita a alguien que solamente va por otras cosas. Párese en la raya. Colóquele orden. No, que eso es de los antiguos. No importa que sea viejo. Lo que importa es que usted tenga la satisfacción de que su hija no resultó por ahí con un pie adelante y otro atrás,
Y después, ¿dónde está el hombre que se incomodaba? Se echó a perder. Pero hoy no se puede decir eso, porque si se dice, entonces los muchachos, uy no, qué mamera. Claro, es que tienen juventud, tienen inteligencia, pero no tienen a Dios. Necesitamos a Dios en la iglesia. Eso es lo que necesita la juventud de hoy. En la medida que el Espíritu Santo llegue a ser el control del adolescente, de la señorita, del joven, del anciano, de la dama, del caballero, de la señora, en la medida que el Espíritu Santo sea el que guíe, se acabará el adulterio, se acabará la fornicación, se acabará el deseo del suicidio, se acabará el deseo de los juegos satánicos, se acabará tanta basura que hay. Necesitamos que el Espíritu Santo descienda hoy con poder de lo alto y rompa cadenas, queme la escoria, libere cautivos, despierte conciencias, active la fe, motive el espíritu, haga que la gente vuelva a sentir un suspirar por el cielo. Alaben el poderoso nombre de Cristo. Estamos en tiempos peligrosos. Uno no entiende por qué una dama casada tiene que estar a toda hora en las redes sociales, hablando con amiguitos que ni sabe quiénes son, escuchando propuestas descomedidas, exhibiendo su cuerpo como si fuera carne en la fama. Uno no entiende por qué tenemos que ser así. Y todo lo que les pasa lo suben a la red. Y si alguien les dice algo, hacen el comentario. ¿Qué va de esas santurronas que solamente aparentan? Porque no quieren que les digan la verdad en la cara. Vamos a ver qué va a pasar cuando el Señor lo llame a cuentas o la llame a cuentas. A ver si va a oír la verdad en la cara o no. Y a ver si se le va a enojar a Dios. Pues está escrito que Él no tendrá problemas para decirle la verdad. Venid benditos de mi Padre a los que se comportaron bien. Y a los que hicieron lo malo les dirá sin problema: id malditos al fuego eterno. No sé cuántos querrán la bendición. Aleluya. No sé cuántos estarán dispuestos a oír que Dios les diga los mejores elogios. Bien, buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ven y entra en el gozo de tu Señor. Ven y disfruta lo que está preparado para ti desde antes de la fundación del mundo. ¿O estarás dispuesto a escuchar la otra parte? Id maldito al fuego eterno, preparado para el demonio y sus ángeles. Y me va a decir que esos señores malditos que de la Biblia habla no tenían buenas obras. Tenían buenas obras. Habían algunos piadosos, lo sabían por ahí. Habían algunos generosos, lo sabían por ahí. Pero no se habían convertido a Dios. Y aquí no vale que usted sea buena persona. Aquí no vale que usted tenga rótulo de excelente. Aquí vale que el Espíritu Santo diga: este es mi hijo amado. Esta es mi hija amada. Y que además se ve el testimonio por su vida. Alaben el nombre de Cristo. Estamos en tiempos ¿qué? Peligrosos. La oración la reemplazamos por la novela. El culto lo reemplazamos por la visita de la suegra. La intercesión por la familia la reemplazamos por ir al parque. En la vida devocional la reemplazamos por el día de recreación. Y lo que hace que el diablo influyó en algunos que iniciaron ese proyecto de no cultos, de no tanta vida devocional, de no tanto estar metido en cuatro paredes lambiendo ladrillos,
desde el día que apareció ese fenómeno, eso hace que las familias se destruyen más. Eso hace que tenemos los hijos de los creyentes consumiendo alucinógenos. Eso hace que tenemos las niñas de los creyentes teniendo sexo prematuro y hasta abortos. Eso hace que tenemos el problema social que aqueja no solo a la iglesia, sino a la sociedad. Y uno dice: ¿y dónde están los cristianos? Necesitamos a alguien que venga y se ponga en la presencia de Dios para interceder y decir: Dios, no podemos seguir de esta manera. Necesitamos que esas cadenas del infierno hoy se hagan pedazos en el nombre de Jesucristo. Que los viejos vuelvan a sentir el fervor de clamar en la mañana y en la noche y tener una vida agradable. Que el muchacho se le despierte el sentir de servir a Dios. Alaben el nombre de Cristo. Escuche lo que dice Pablo. Pablo, apóstol de Jesucristo, a la iglesia que está en Corinto, a los santificados y llamados a ser santos. Y santo es apartado del pecado. ¿Escuchó? Pero uno ve en la iglesia hoy que ya las niñas y las profesoras de escuela dominical, aunque escuchan 1000 veces y 10,000 veces, tú la ves ya con las uñas pintadas, ya las ves trasquiladas, ya las ves con la minifalda, ya las ves en un desorden. Y uno dice: ¿y qué le va a enseñar a los niños? Entonces uno le dice al director: no más esa gente sirviendo a Dios, y la reacción es contraria. Claro, es que no quieren un llamado a la santidad. Pero aquí está Dios este día. Dios es testigo de la verdad que decimos. Y lo hacemos con amor y con celo santo. Porque al final vamos a dar cuenta a Dios. Y algo tengo claro: yo predico y haga usted lo que quiera. Lo que no quiero es que porque yo no predique, usted viva de cualquier manera. Pero si yo digo la verdad y usted no obedece, no tengo ningún problema. Dios me llamará y también te llamará. Tú te perderás porque aunque la atalaya hizo sonar la trompeta, tú no quisiste oír. Pero siempre hubo profeta en el pueblo, porque Dios siempre estuvo para denunciar el pecado en la comunidad. Y el deber de los que la escuchaban era oír, era atender, era humillarse, era reconocer. Alaben el nombre de Cristo. Aleluya. 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 No me digas que no puedes vencer el pecado. No me digas que tienes que seguir viviendo desordenadamente. Aquí hay uno que hace maravillas. Le cambió el corazón a 120,000 ninivitas. Y la profecía día: les quitaré ese corazón de piedra y les daré uno de carne. Y les quitaré ese espíritu del infierno que los induce a desobedecer, a rebelarse, a pecar contra Dios, a no oír la voz de Dios. Les quitaré ese espíritu y les daré el Espíritu Santo, que hará que ustedes puedan clamar: Abba, Padre. Alaben el poderoso nombre de Cristo. Estamos en tiempos peligrosos, muy peligrosos, donde escuchar la enseñanza sana es molestia, pero escuchar la enseñanza que nos hace daño es algo novedoso. Y a eso es a lo que le prestamos importancia. No más basura, más Espíritu de Dios. No más literatura barata, más palabra de Dios. No más influencia del mundo, más llenura del Espíritu Santo. No más rebeldía, más humildad. No más protesta, más sujeción a Dios.
Eso es lo que necesitamos hoy, que esta iglesia alcance a entender que ha sido llamada para estar crucificada con Cristo, muertos al pecado, pero vivos a la justicia de Dios. Necesitamos que usted entienda el privilegio de ser un hijo de Dios. Eso es lo que usted necesita. Hoy le decía a los que se iban a bautizar: no estoy interesado en mojar a nadie. Ustedes se mojan en la casa. Aquí no estamos interesados en que digan bautizaron 10, 20, 30, 50. Eso no es lo que a mí me interesa. A mí lo que me interesa es que el que se bautice lo haga consciente de que es un compromiso con Dios y que está dispuesto a pagar el precio de ser cristiano, que está dispuesto a renunciar al mundo, que está dispuesto a estar crucificado todo el tiempo, que está dispuesto a vivir para Dios, que no importa que vengan los embates del mundo, del pecado, Él esté siempre firme ahí y esté dispuesto a responder a la adversidad como aquellos muchachos. No te vamos a obedecer, no te vamos a servir, porque al Dios a quien nosotros servimos, Él nos librará de tu mano y del horno de fuego también nos puede librar. Necesitamos esos cristianos que ante las exigencias de la sociedad se paren en la raya con carácter y digan: primero muertos que ceder a lo que el diablo ofrece, porque hay algo maravilloso para los hijos de Dios. Usted verá si alaba al Señor, hermano. Aleluya. Recuerda, el tiempo es peligroso, pero hay una medicina preventiva, que es la palabra que escuchamos hoy. Es la que debe de despertar nuestras conciencias y sentarnos a analizar: ¿será que como yo vivo a Dios le agrada? ¿Será que mi comportamiento es acepto delante de Dios? Si logro descubrir que no, entonces debo de ser humilde. Así me toque llorar, renunciando a lo que más quiero, no importa. Pero todo el que procure salvar su vida, la perderá. Pero que la pierda por causa de mí, la hallará. En tiempos peligrosos solo hay una medicina: la presencia de Dios en la iglesia. No sé cuántos la querrán esta mañana aquí. Colóquese de pie. Y vamos a orar por alguien que esté dispuesto a pagar el precio de ser cristiano. Y hablo